familia. Muy buenos días, niños. ¿Cómo se encuentran? Los saluda la maestra Lisbeth. Les doy la bienvenida a una clase más en esta modalidad a distancia. Me da mucho gusto estar de nuevo con ustedes el día de hoy, jueves 23 de septiembre del 2021. El día de hoy trabajaremos con 3 materias. En tu primera actividad trabajaremos con tu materia de geografía y necesitarás tu guía aplicados. En tu segunda actividad trabajaremos con tu materia de matemáticas y necesitarás tu libro de matemáticas 6. Y en tu tercera actividad trabajaremos con tu materia de español y necesitarás tu libreta de español. Por favor, concéntrate y ponte cómodo, escucha atentamente mis explicaciones. No te saltes nada de este video, ya que cada una de las explicaciones te sirven para que puedas aprender. Como siempre te digo, échale muchísimas ganas. Aunque no es fácil esas clases a distancia, empeñate por hacer las cosas cada día mejor, ¿sale? Recuerda que las evidencias en tu guía o en tu libro de matemáticas 6 deben llevar tu nombre y fecha. Y en tu libreta de español deben llevar título, fecha, instrucciones, la actividad y tu nombre. Recuerda también marcar con rojo las mayúsculas, ¿sale? Estaré esperando las evidencias en el transcurso del día. Si tienes alguna duda, no te preocupes, puedes mandarme mensaje y yo te explico de manera individual. Échale muchísimas ganas, prepárate y concéntrate porque vamos a iniciar con la clase del día de hoy. Excelente, vamos a iniciar con tu primera actividad en tu materia de geografía con el tema divisiones continentales de la Tierra. En esta ocasión, el material que tú necesitarás será tu guía aplicados. Hay que estar muy atentos, por favor. ¿Recuerdas cuáles son los continentes que existen? ¿Cómo se llama cada uno de ellos y qué características tienen? Muy bien, niños, vamos a iniciar la explicación definiendo qué es un continente. Un continente son grandes extensiones de tierra, los cuales están divididos por mares, océanos y tierra. Existen distintos estudios que clasifican a estos continentes, pero según las investigaciones de los geólogos, los continentes se dividen en 3: el continente americano, el continente euroasiático-africano y el continente de la Antártida. Pero también, del lado contrario, las investigaciones de los geógrafos consideran que en base a los rasgos culturales de las personas como vestimenta, lenguaje, costumbres, creencias, gastronomía, etc., los continentes se deben de dividir en 6: América, Asia, Oceanía, África, Europa y la Antártida. Aunque algunas personas no consideran el continente de la Antártida como tal, debido a sus características geográficas, pero en esta ocasión sí lo vamos a reconocer, ¿sale? A continuación, yo te explicaré las características que tiene cada uno de estos continentes. Hay que poner atención, por favor. El primero de ellos que te voy a explicar es el continente asiático. El continente asiático es el continente más poblado de todos. Aquí se encuentra la ciudad más poblada del mundo, que es China. Asia comparte un país con Europa. ¿Qué país es ese? ¿Recuerdan? Rusia, y aparte de Rusia también comparten Turquía. Asia está compuesto por 49 países. Entre los países que podemos encontrar aquí en Asia tenemos Japón, China, entre otros. Estos países de Asia están bastante desarrollados. El relieve de Asia es variado. ¿Por qué? Porque hay montañas muy altas y depresiones muy profundas. En Asia tenemos el monte Everest, así como también el Mar Muerto. El clima de Asia también es variado. ¿Por qué? Porque se encuentra el tropical y el frío, ¿sale? Recuerden que Asia comparte 2 países con Europa, los cuales son Rusia y Turquía, y que Rusia es el país más grande del mundo, y también Asia es el continente más grande del mundo, pero en cuanto a territorio de este a oeste, o sea, es el más ancho, ¿sale? ¿Por qué? Porque América es el más largo, es el más grande de norte a sur. Eso no se les olvide. ¿Hasta ahí queda claro las características de Asia? Excelente.
Ahora vamos con un segundo continente, el cual es Europa. Este está integrado por 50 países y está unido a Asia y está rodeado de mares y océanos. En el continente europeo tenemos ciudades muy importantes como Londres, París, Roma, así como también otros países importantes como Alemania, Italia, Francia, España, etc. En Europa, todos los países que la integran tienen una sola moneda. ¿Cuál es esa moneda? El euro. El euro es la moneda que manejan todos los países del continente europeo. No pueden manejar otra moneda, ya que el euro es la moneda que identifica al continente europeo. Este continente también se caracteriza por tener llanuras y por tener montañas. Su clima va del frío al templado. Europa, recuerden que comparte dos países con el continente asiático, los cuales son Rusia y Turquía. Recuerden que Rusia es el país más grande del mundo, ¿sale? Hasta ahí queda clara las características del continente europeo. Ahora vamos por un tercer continente, el cual es la Antártida. La Antártida es el continente más joven. ¿Qué quiere decir eso? Que apenas se acaba de descubrir que es el continente más nuevo. Aquí no hay población, solamente van las personas que realizan investigaciones. El clima de la Antártida es muy helado, tiene temperaturas bajo cero todo el año, por lo tanto, las temperaturas son extremas y eso lleva que su vegetación sea escasa, o sea que casi no hay vegetación. Como les digo, su clima es de los más fríos del mundo, pero aquí sí podemos encontrar fauna. Entre los animales que podemos encontrar son los pingüinos, elefantes marinos, gaviotas, ballenas, focas, etc. Como les digo, algunas personas no lo consideran como continente debido a sus características geográficas y que ahí no hay población, solamente las personas van a ese continente a realizar investigaciones debido a sus temperaturas extremas, ¿sale? Recuerden que este es el continente más joven. Hasta ahí queda claro entonces las características del continente de la Antártida. Seguimos con otro continente. Este se llama África. África está compuesto por 54 países. Este se considera el continente más caliente, así como también el continente más pobre debido a las sequías que se desarrollan muy a menudo en este continente o también a la poca inversión que hay de otros países. África tiene las temperaturas más altas del planeta. Aquí los países pueden oscilar entre las temperaturas de 50 grados o más. Aquí en África, las personas pueden llegar a vivir con $1 al día. Por eso se considera el continente más pobre de todos. Entre sus relieves podemos encontrar un desierto muy importante llamado el desierto de Sahara porque es el más grande del mundo, así como también uno de los ríos más importantes, el cual se llama el río Nilo, ya que en nuestros antepasados fue muy importante para ese continente debido a la exportación y a la importación. Aquí también podemos encontrar distintos animales muy importantes. ¿Por qué? Porque en África tenemos el animal terrestre más grande del mundo, el cual es el elefante africano. Y también podemos encontrar el animal más alto del mundo, el cual es la jirafa. Siguiendo con las características, el clima que oscila en este continente es el caluroso y el lluvioso. ¿Queda claro entonces hasta ahí las características del continente africano, niños? ¡Excelente! Ahora vamos con las características del continente de Oceanía. Este es el continente más pequeño y su territorio está formado mayormente por islas. Pero estas islas sufren demasiada pobreza debido a la poca inversión que existe sobre ellas. Pero en Oceanía tenemos dos ciudades muy desarrolladas, las cuales son Australia y Nueva Zelanda. Estas son las ciudades más ricas de este continente. Los animales más representativos de este continente son el canguro, el koala, el demonio de Tasmania, etc. Aquí también hay animales muy peligrosos del mar, como la medusa. Recuerden que el continente de Oceanía está formado mayormente por islas, ¿sale? Pero estas islas
reciben poca inversión, por lo tanto sufren de pobreza. Y finalmente tenemos a un sexto continente, el cual es llamado América. Como todos sabemos, aquí en el continente americano se ubica nuestro país, México. América está formado por 35 países. El continente americano se divide en tres partes: América del Norte, América Central y América del Sur. Este continente americano se considera el más grande de todos, pero de norte a sur, o sea, el más largo. El clima que oscila aquí en América puede ser variado, ya que en algunas ciudades encontramos el tropical, en otras el templado, el frío y el subártico en Alaska y Canadá. Aquí en el continente americano se encuentran varios países como México, Estados Unidos, Canadá, Brasil, Argentina, etc. Recuerden que este continente es el más grande del mundo, pero de norte a sur. No se les olvide, ¿sale? ¿Queda claro entonces, niños, hasta ahí cuáles son las características de estos 6 continentes? Excelente, espero que esta explicación te haya servido para que puedas resolver la siguiente actividad. Pon atención, por favor. Te ubicarás en tu guía en la página 218. En el punto número 1 vas a escribir los nombres de los continentes que hagan falta, ¿sale? Recuerda cuáles son sus nombres. Te lo expliqué en el video y posteriormente contestarás las 2 preguntas en base a las características de algunos continentes. ¿Queda claro entonces la actividad que van a realizar? Muy bien, niños, tómense todo el tiempo que ustedes necesiten para terminarla y una vez finalizada pasaremos a la actividad número 2. Excelente, niños, continuamos con su segunda actividad en su materia de matemáticas. Para esta sesión ustedes necesitarán su libro de matemáticas 6, ¿sale? El tema que trabajaremos el día de hoy en su materia de matemáticas será lectura, escritura y comparación de números naturales. Este es el mismo tema que hemos trabajado en las 2 sesiones anteriores. Hay que estar concentrados, por favor. Antes de iniciar con la explicación, quisiera realizarte algunas preguntas. ¿Cómo identificas tú el nombre de cada uno de estos números naturales? ¿Cómo nosotros podemos identificar cuál número es mayor a otro? Excelente, niños, en esta ocasión vamos a recordar cómo escribir números naturales, cómo leer los números naturales y cómo comparar números naturales. Primero, comenzaremos con la escritura de estos números naturales. Aquí yo tengo esta tablita que me va a estar ayudando para poder calcular la escritura de ese número natural. Aquí tengo este número. Lo primero que vamos a hacer nosotros es separar las cifras de 3 en 3 y colocar un espacio o una coma. Debemos de empezar siempre del lado derecho, del lado de las unidades, ¿sale? Por ejemplo, en este número cuentas hasta 3 y dejas un espacio o colocas una coma. Cuentas hasta 3, dejas un espacio o colocas una coma y así sucesivamente, ¿sale? Una vez que tú hayas realizado esta separación, tienes que ubicar las unidades, decenas, centenas, etcétera, para poder identificar cuántas tiene ese número, ¿sale? Ya sea que las identifiques en la tabla o en el número, ¿sale? ¿Las identificamos? Ahí está. Este número llega hasta las unidades de millón, ¿sale? Como observas, aquí tengo esta tablita. Hay que recordar que los números que se ubican en la casilla de millares, su terminación es 1000. Y los números que se ubican en las casillas de millón, su terminación es millón, ¿sale? Y los que caen en las unidades no tienen terminación. ¿Hasta ahí vamos bien? Una vez que ya tengamos el número separado de 3 en 3 y ubicando las unidades, decenas, centenas, etcétera, vamos a acomodar este numerito en la tabla para poder calcular la escritura, ¿sale? Primero empezamos por las unidades hasta llegar al último número, ¿sale? Empezamos a escribir así como están en la separación, ¿sale? Ahí está. Ahora, una vez que tengamos acomodado el número de unidades hacia su lado izquierdo, vamos a empezar con su escritura de su lado derecho. Vamos a empezar desde este número. Dice que se encuentra
en las unidades de millón. Quiere decir que primero voy a escribir el número 2. ¿Y qué terminación le voy a dar yo si cae en las casillas de millón? Ok, 2 millones. ¿Por qué? Porque todo lo que cae en la casilla de millón, la terminación es millón o millones. Seguimos con el siguiente número. ¿Qué número puedes identificar tú aquí? 35. Lo escribimos. ¿Y qué terminación le voy a dar si se ubica en las casillas de millares? El 1000, ¿sale? Porque todo lo que se ubique en estas casillas, su terminación debe de ser 1000. Ahora, ¿qué números se ubican en las unidades? 72. Este no tiene terminación porque se ubica en las unidades, decenas y centenas. Entonces, niños, este número que está aquí se escribe 2.035.072. ¿Por qué? Porque tengo 2 en la casilla de millones, el número 35 en la casilla de millares y el número 72 en la casilla de las unidades, ¿sale? Te muestro otro ejemplo. Aquí te tengo este número que tú observas. Lo primero que vamos a realizar es separar las cifras de 3 en 3, comenzando de su lado derecho o de las unidades, ¿sale? 1, 2, 3, colocamos coma o simplemente dejamos un espacio y ahí termina la separación porque ya no hay más números hacia su lado izquierdo, ¿sale? Entonces, una vez que termines tu separación, vamos a ubicar las unidades, decenas, centenas, etcétera, para poder acomodarlo en la tabla, ¿sale? Las ubicamos. Este numerito llega hasta las decenas de millar. Cuando ya las tengamos ubicadas, vamos a acomodar este numerito en nuestra tablita, comenzando desde el lado derecho, desde las unidades, ¿sale? Así como lo tenemos nosotros aquí. Una vez que ya lo tengamos identificado y acomodado, vamos a escribir su nombre. Si nosotros observamos, tenemos el 80 en las casillas de millares. Entonces, lo primero que voy a hacer yo es escribir el número 80 y después colocarle la terminación. Si se ubica en la casilla millar, ¿qué terminación le voy a dar? 1000. ¿Por qué? Porque todo lo que se ubique en la casilla de millares se le va a dar la terminación 1000. Posterior a eso, ubico el número siguiente. ¿Qué número es este? 97, ¿sale? Y nada más. ¿Por qué? Porque todo lo que cae en unidades no tiene terminación. Entonces, este número que les mostré se escribe de la siguiente manera. 80.097. ¿Por qué? Porque tiene 8 decenas de millar, porque tiene 9 decenas y 7 unidades, nada más, ¿sale? Recuerden que cuando no existen alguna centena o alguna unidad de millar, se le tiene que colocar el 0. ¿Por qué? Porque si no, ese número fuera otro, niños. No se les olvide que cuando entre medio de los números no encontramos ni decenas, ni centenas, ni unidades, se le tiene que escribir un 0. ¿Por qué? Porque apenas así va a estar correcto ese número, ¿sale? ¿Queda entendido entonces cómo se puede hacer la escritura de estos números naturales? ¡Excelente! Ahora pasamos a explicar cómo leer números naturales. Ahora, niños, voy a iniciar con la lectura de números naturales. Ustedes se preguntarán, ¿cómo podemos nosotros leer el número natural que se nos presenta? Lo primero que voy a realizar yo es ubicar las palabras claves. ¿Cuáles son las palabras claves? La terminación de cada número, ya sea millones o 1000, ¿sale? Las unidades, recuerden que no tienen terminación. Entonces, ubico las palabras clave, que son millones y 1000. Después de que ya las tengo ubicadas, ahora sí, voy a identificar qué número cae en millones y qué número cae en la terminación 1000 para poderlos asignar a cada casilla. Aquí nos dice que tengo 85 millones. Quiere decir que el 85 lo vamos a ubicar en la casilla millón. ¿Por qué? Porque su terminación es millones. Seguimos con el otro número que es 75. ¿Sale? Lo vamos a colocar en la casilla de millar porque su terminación es 1000. Pero no deben de dejar solamente este número. ¿Por qué? Porque aquí tenemos 0 centenas de millar, por lo tanto debemos escribir el 0. Si ustedes me lo dejan sin el 0, el número va a estar mal porque no está completo. Así que cuando existan 0 centenas, 0 unidades de millar, etcétera, se le debe de colocar el número 0, ¿sale?
Ahora seguimos con el número final, dice 230. Quiere decir que este numerito lo voy a colocar al final porque estamos hablando de unidades, decenas y centenas. Entonces, este número se lee de la siguiente manera: 85.075.230, ¿sale? Recuerden que cuando entre medio de estos números no hay cantidades, se le coloca un 0 para que el número esté completo. Te muestro otro ejemplo. Aquí te coloco otro número, el cual primero debemos de marcar las palabras claves para poder identificar cómo se lee este número. Aquí solamente existe una palabra clave, la cual es 1000. Después de que tengamos marcadas y ubicadas las palabras claves, ahora sí vamos a observar a qué número pertenece. Si se fijan, antes de la palabra 1000 tenemos 205. Entonces quiere decir que este 205 lo vamos a ubicar en los millares porque tiene la terminación 1000 como palabra clave. Entonces vamos a colocar el 205 en la casilla de millares. Posteriormente colocamos el número que nos queda y ubicamos que se encuentra en las unidades porque no tiene palabra clave, no tiene terminación. Entonces lo voy a escribir. ¿Qué número dice aquí? 402. Les recuerdo que cuando no hay decenas, no hay centenas o unidades de millar, debemos de colocar el 0 para que nosotros indiquemos que no hay esas cantidades, ¿sale? Porque si nosotros no colocamos el 0, ese número va a estar mal leído y mal escrito. Entonces, niños, ¿queda claro hasta ahí cómo podemos hacer lectura a estos números naturales? Recuerden primero identificar la palabra clave, ¿sale? Y después acomodar el número en las casillas que le correspondan. Ahora te paso a explicar cómo hacer comparación de números naturales. Primero, les voy a recordar qué es una comparación de números naturales. La comparación de números naturales es cuando nosotros identificamos qué número es más grande. ¿Y cómo le podemos hacer para identificar cuál número es más grande? Lo primero que debo de hacer yo es contar las cifras. Y el número que tenga más cifras, ese va a ser el más grande. Por ejemplo, yo aquí te tengo estos dos números y vamos a contar las cifras de cada uno. Este tiene 1, 2, 3, 4. Este tiene 1, 2, 3. Quiere decir que el primer número es más grande, por lo tanto es mayor que el siguiente, ¿sale? Recordemos que este signo se utiliza para decir que este número es mayor que otro. Recuerden que la abertura siempre debe de ir para el número más grande. Esto quiere decir que 2432 es mayor a 232. Recuerden que esta abertura va para el más grande. Entonces hacemos lo mismo con el segundo ejemplo. Vamos a contar las cifras. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces quiere decir que el número de la derecha es mayor. Entonces el signo sería así. ¿Por qué? Porque nos dice que 4234 es menor que 42341. Recuerden que la abertura de este signo va para el número más grande, ¿sale? Pero ¿qué vamos a hacer nosotros si nos presentan dos números con la misma cantidad de cifras? Para esto debemos de ir comparando cada cifra de izquierda a derecha. Y el que tenga la cifra mayor, ese va a ser el más grande, ¿sale? Empezamos desde el lado izquierdo, ¿sale? Checamos con la primera cifra y nos damos cuenta que es 9. Y aquí también checamos que esta cifra es 9. Entonces, todavía no podemos identificar cuál número es mayor porque las dos cifras son el mismo número. Recuerden empezar del lado izquierdo, ¿sale? Checamos la segunda cifra. Es 8 y es 7. Quiere decir que esta cifra le gana a la siguiente. Entonces quiere decir que este número es más grande porque le gana a esta cifra, ¿sale? Entonces 98.832 es mayor a 97.430. Les explico otro ejemplo parecido. Si nosotros tenemos la misma cantidad de cifras, tenemos que ir checando de una por una y la cifra que sea mayor, ese número será el más grande. Debemos de empezar del lado izquierdo, ¿sale? Empezamos de la primera, nos damos cuenta que es 8 y 8, entonces le tenemos que seguir porque aún no sabemos qué número es más grande.
Entonces aquí es 9 y aquí también es 9. Aún no podemos saber qué número es mayor porque las dos primeras cifras son iguales. Nos vamos a la tercera, este es 7 y esta es 5. Quiere decir que este número le gana a este, por lo tanto, 89.732 es mayor a 89.543. Así ustedes pueden comparar números naturales. Recuerden que la abertura del signo va para el número mayor y la puntita va para el número menor, ¿sale? ¿Queda entendido hasta ahí entonces cómo pueden hacer la escritura, lectura y comparación de números naturales? Excelente, vámonos a la actividad, pongan atención. Se ubicarán en su página 12 y 13 de su libro de matemáticas 6. En el punto número 1 tienen que completar el crucigrama escribiendo los números que le corresponde a cada una de las letras. Recuerden que ahí se los dan con letra, pero ustedes lo tienen que escribir con números, ¿sale? En el punto número 2 van a escribir los signos de mayor que, menor que o igual según sean los números. Algunos se los ponen con letra y otros con número, así que tú tienes que checar cuál de los dos es mayor o menor o igual y colocar los signos. Recuerda que el signo debe de ir la abertura para el mayor y la puntita para el número menor. Después te ubicarás en el punto número 3. Vas a escribir la cantidad o letra de ese número que ahí te están proporcionando. Después te ubicarás en la página 3. Ahí vas a colocar los signos de mayor que, menor que o igual. Tienes que checar los radios que ahí te están proporcionando en cada uno de los incisos y colocar si es mayor, menor o igual, ¿sale? Observa muy bien las cantidades que se te muestran en cada uno de los radios de los planetas. ¿Queda claro entonces hasta ahí su actividad? Excelente, niños, tómense todo el tiempo que ustedes requieran para finalizarla. Y una vez terminada pasamos a la actividad final. Excelente, niños, vamos por su actividad final en su materia de español. Para esta ocasión ustedes necesitarán su libreta de español. Trabajaremos con el tema reactivos en los exámenes y cuestionarios. Por favor, concéntrate porque voy a iniciar con la explicación. Antes de iniciar, quisiera preguntarte, ¿qué objetivo tienen los reactivos en un cuestionario o en un examen? ¿Cómo se deben escribir? ¿Qué signos de puntuación debemos utilizar o qué palabras claves debemos utilizar? Muy bien. Los reactivos de un examen o un cuestionario, ¿qué son? Estos son las preguntas o las actividades que componen ese examen o ese cuestionario. Pueden ser de distintas maneras, no siempre son las mismas. Estas nos van a servir para que el alumno complete, describa algún concepto, explique algún concepto, relacione conceptos, etc. Estos reactivos también nos van a ayudar a nosotros a organizar la información que se proporciona en este examen. Pero ¿cómo se deben escribir cuando estos reactivos son preguntas? Recordemos que si estos reactivos son preguntas, primero debemos de colocar los signos de interrogación. Esos deben de ir al inicio y al final de la pregunta. También, si estos reactivos son preguntas, deben de incluir una palabra clave. Esta palabra clave nos va a ayudar a obtener la información que nosotros queramos encontrar. Por ejemplo, la palabra clave puede ser qué, cuándo, cómo, dónde, por qué, para qué, cuál es cuál, cuánto, cuántas, etc. Estas palabras clave siempre deben tener un acento gráfico. ¿Qué quiere decir acento gráfico? Que es un acento que se pueda observar porque ese acento va a hacer que la sílaba suene más fuerte, ¿sale? Eso es, si en dado caso los reactivos suelen ser preguntas. Deben de llevar signos de interrogación, una palabra clave y lo que quieras tú identificar, ¿sale? En un examen y en un cuestionario, como les decía, los reactivos pueden ser de distintas maneras. Pero ustedes se cuestionarán, ¿cuáles son los tipos de reactivos que yo puedo utilizar en el examen o en un cuestionario? A continuación, te explicaré la definición de cada uno de los tipos de reactivos y te daré ejemplos para que te queden más claros. Por favor, pon mucha atención.
Los primeros tipos de reactivos tenemos que son las preguntas cerradas. ¿Qué son las preguntas cerradas o en qué consisten? Estas solamente tienen una posible respuesta y la persona solo puede elegir una respuesta de las opciones que ahí se te presentan, ya sean en el examen o en el cuestionario. Las preguntas cerradas, la mayoría de las veces, se contestan con un sí o con un no. O la mayoría de las veces, solamente tienes que colocar una respuesta a esa pregunta. Te muestro un ejemplo, por favor, pon atención. Aquí te muestro 3 ejemplos de preguntas cerradas. La primera dice, ¿quién descubrió América? La segunda dice, ¿te gusta la pizza? La tercera dice, ¿cómo se llama el presidente de México? Si te fijas, estas preguntas solo tienen una posible respuesta, por lo que solamente puedes elegir una de las opciones que se te presentan. ¿Ya identificaste cuáles son las preguntas cerradas? Recuerda que solamente tienes la oportunidad de elegir una sola respuesta a la pregunta y la mayoría de las veces se contestan con un sí o con un no. Siguiendo con los tipos de reactivos que se pueden utilizar en un cuestionario o en un examen, te mostraré las preguntas abiertas. ¿En qué consisten las preguntas abiertas? Aquí el alumno no tiene una respuesta única. Puede explicar su respuesta de muchas maneras, ya que la respuesta puede ser amplia. Aquí el alumno desarrolla la idea con libertad. Aquí no hay una sola respuesta, ya que varias personas tienen puntos de vista diferentes, entonces la respuesta puede ser variada. A continuación te muestro un ejemplo de pregunta abierta. Aquí te presento 3 preguntas abiertas. La primera dice, ¿cuál es tu serie favorita? La segunda dice, ¿qué alimentos son saludables? La tercera dice, ¿por qué es muy importante reciclar? Si te fijas, no tiene una respuesta única. El alumno puede explicarla de muchas maneras y desarrollar su idea con libertad. ¿Ya identificaste entonces cuáles son las preguntas abiertas? Recuerda que aquí la persona puede ampliar su idea y su respuesta. Tiene la libertad de describir su idea, ¿sale? Siguiendo con los reactivos que podemos utilizar en un examen o en un cuestionario, te muestro las de opciones múltiples. ¿En qué consisten los reactivos que tienen opciones múltiples? Aquí el alumno puede elegir la respuesta correcta entre varias opciones. También aquí el alumno puede identificar una fecha correcta entre varias opciones. Recuerda que las de opción múltiple te proporcionan varias opciones para tu respuesta. Te muestro un ejemplo de opciones múltiples, ¿sale? Aquí te muestro 2 ejemplos de preguntas con opciones múltiples. Si te fijas, la primera te da a elegir entre varias respuestas, pero solamente una será la correcta, la cual dice así, ¿en qué año se descubrió América? Y tienes 3 posibles respuestas. La número 2 dice, ¿cuáles verbos están en pasado? Si nos fijamos, aquí nos ofrecen varias respuestas para nosotros elegir la correcta. ¿Ya identificaste cuáles son los reactivos con opciones múltiples? Recuerda que aquí se te muestran varias respuestas disponibles para tu pregunta, ¿sale? Seguimos con los reactivos que nosotros podemos utilizar en un cuestionario y en un examen. Te muestro el siguiente que se llama falso o verdadero. ¿En qué consisten los reactivos de falso y verdadero? Aquí la persona establece si lo que se está mencionando es cierto o no es cierto. Aquí el alumno va a indicar y determinar si lo que dice la pregunta es mentira o es verdad, ¿sale? Aquí no hay de otra, niños. O es mentira o es verdad. A eso se refiere falso y verdadero. Te muestro un ejemplo. Aquí te muestro 3 reactivos sobre falso y verdadero. El número 1. Oceanía es el continente más poblado. Falso. Número 2. Asia es el continente más poblado. Verdadero. Número 3. El Sol es la única estrella que emite luz propia. Verdadero. Si te fijas, aquí se establece si lo que se menciona es cierto o no, si es verdad o es mentira.
¿Ya identificaste entonces cuáles son las de falso y verdadero? Recuerda que aquí la persona tiene que identificar y determinar si lo que se dice es mentira o es verdad. Siguiendo con los reactivos que podemos presentar en un examen o en un cuestionario, te presento la de relaciones de columnas. ¿En qué consisten cuando a nosotros nos dicen relacionar columnas? Aquí el alumno va a vincular o relacionar elementos que comparten algo en común. Mediante la relación en columnas, el alumno va a relacionar conceptos con su definición. Nosotros hemos realizado varios tipos de esta relación en columna, ya sea en algún examen, etc. Aquí el alumno va a relacionar la palabra con su definición o elementos que tengan algo en común. Te muestro un ejemplo. Aquí se te presentan reactivos con relación de columnas. Si te fijas, tienen que unir el continente con su descripción correcta. A esto se refiere relacionar columnas, a relacionar elementos que comparten algo en común o relacionar términos con su definición correcta. ¿Ya identificaste cuál es el reactivo de relacionar por columnas? Recuerda que aquí vas a relacionar términos con su definición, palabra con su definición o elementos que tengan algo en común. Y finalmente, el último tipo de reactivo que nosotros podemos utilizar para aplicar un examen o un cuestionario es el de completamiento. ¿Qué quiere decir completamiento o a qué se refiere? Aquí el alumno va a completar un texto o una frase. También el alumno podrá escribir aquí palabras faltantes. Por eso se le llama completamiento. ¿Por qué? Porque tienes que completar o un párrafo o una frase o indicar qué palabra hace falta. Pero el texto debe de ser de manera coherente, no solamente escribir la respuesta al azar. Te muestro un ejemplo. En esta imagen se te muestran 3 ejemplos de reactivos de completamiento. Vamos con la primera. La luna es un satélite que gira alrededor de la Tierra. Ahí tienes que poner la palabra que hace falta para completar la oración. Número 2. Él es la única estrella con luz propia. También debes de completar la oración con una sola palabra. Número 3. El continente es el más pobre y caliente del mundo. Ahí tienes que colocar qué continente es el más pobre y caliente del mundo y solamente es una palabra. A eso se refiere completamiento, a completar una frase, un texto o a escribir la palabra faltante. ¿Ya identificaste entonces cuál es el último tipo de reactivo que podemos utilizar en el cuestionario o un examen, que son los de completamiento? Recuerda que aquí podemos completar textos, frases o indicar qué palabra es la faltante. Entonces, ¿ya identificaste tú cuáles son los 6 tipos de reactivos que nosotros podemos presentar en un examen o en un cuestionario? ¿Ubicas alguno? ¿En algún examen que te han realizado te ha tocado alguno de estos? Sí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en los exámenes se utilizan en demasía, ¿sale? Hay que recordar, niños, que antes de que ustedes realicen el examen, tienen que leer muy bien las instrucciones o indicaciones, porque los exámenes tienen varias formas de realizarse. Como les decía al inicio, los exámenes o cuestionarios son distintos. Entonces, cada reactivo que aparezca en el examen o cuestionario va a ser diferente. Por eso, hay que leer muy bien la instrucción, hay que leer muy bien la pregunta, porque hay infinidad de reactivos que nosotros podemos presenciar en un examen o en un cuestionario, ¿sale? ¿Queda claro entonces hasta ahí el tema? Reactivos en un cuestionario y en un examen. Recuerda que los reactivos son las preguntas o actividades que aparecen en un examen. Ahora con esta explicación nos vamos a la actividad, por favor, concéntrate. Lo primero que vas a realizar es escribir tu fecha en la libreta de español, el título, las instrucciones, escribir la actividad, tu nombre y posteriormente comenzarás con la realización de esta. En el punto número 1 vas a escribir el tipo de reactivo que le corresponde a cada definición. Puedes apoyarte con las palabras del recuadro.
En el punto número 2, vas a escribir el tipo de reactivo que se te presenta. Recuerda la explicación que te di en el video, ¿sale? Tómate todo el tiempo que tú requieras para que realices esta última actividad. Excelente, niños, han llegado al final de su clase. Me dio mucho gusto estar con ustedes un día más en esta modalidad a distancia. Espero y esta clase te sirva para que puedas aprender un poquito, ¿sale? Deseo que tu día sea excelente. Se despide de ustedes la maestra Lisbeth. Les mando un fuerte abrazo y un beso y espero verlos en la clase de mañana, ¿sale? Cuídense mucho. Bye.